Nacional, ¿qué tal, Berti? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, a ver, voy a empezar por Córdoba, pero estamos acá en Córdoba. En el análisis, si querés teórico te pongo, ¿qué tiene que hacer Milei con los legisladores con los funcionarios cordobeses? ¿Tiene que echarlos del gobierno? Los funcionarios cordobeses que están en el gobierno, porque ha dicho que los cordobeses le votaron en contra, son traidores, Mojeta, Giordano, Tillar. Yo creo que independientemente de los nombres, hay un modelo que está absolutamente agotado, donde la política no puede seguir hablándole a la política y estar con tironeos y cajoneos de leyes como históricamente se ha visto en el Congreso. Yo la verdad que he presenciado en la comisión plenaria y en las sesiones, no hay que generalizar, por supuesto hay buenas excepciones donde se quiere rescatar también la honorabilidad del Congreso, pero en términos generales se vive una irrealidad y de espaldas a la gente lo que la gente necesita y está pidiendo ahora. Padres de familia que tienen que mantener familias nos están pidiendo respuestas en este naufragio kirchnerista, y la verdad que hay mucha gente que está socavando esos principios fundamentales de volver a los principios de la libertad y devolverle la libertad a la gente, porque lo que está pidiendo Javier justamente no es concentrar poder o pedir atribuciones para concentrar el poder, es pedir poder para bajarle el poder al poder ejecutivo casualmente y al poder político en general, para devolverle la libertad a los argentinos. De eso se trataba toda esta ley que tratamos, que de forma transversal también le propone al mundo y a los inversores locales también, que no queremos ser un país tercermundista e incivilizado, sino que somos amigos del capital y del ahorro y la inversión, que es lo único que mejora los salarios en términos reales, porque venimos de la historia del hombre, del agua salada y las piedras, todo lo que hemos conseguido en el progreso, el bienestar, y que en la época preindustrial el promedio de vida era 25 años, es justamente un proceso muy fino y cuidadoso de trabajo, ahorro e inversión. Sí. Entonces en el Congreso se ve como diciendo, bueno, no, tienen que pasar por mí, que yo soy como el patriarca acá de la política. Incluso se habla de que no hay tal cosa en la política como traiciones, porque es casi como una carta posible de juego de la política, y una serie de cosas que yo la verdad que no la veo. Entonces me parece que la política tiene que estar a la altura de las circunstancias, y no ha mostrado el Congreso en estos últimos 40 años dar buena calidad democrática a la gente. El salario marginal del más afortunado son $100, bueno, estas estadísticas que escuchamos diariamente, pero no nos podemos acostumbrar a que la mitad de los argentinos sean pobres en el granero del mundo, y esto es consecuencia del modelo redistribucionista y la justicia social, que muchos congresistas hablan todavía loas de este disparate, que en definitiva es robarle el fruto del trabajo a unos para darle a otros lo que no les pertenece. Ahora, Berti, a ver, más allá del contenido del proyecto de ley que quedó ahí, andás a ver cuál es el destino, yo considero, lo dije y lo he charlado con algunos diputados que votaron en contra, que sobre todo los aliados, los que más o menos tienen una visión parecida de la vida, con diferencias, les correspondía como una obligación política ante las elecciones pasadas brindarle al gobierno las herramientas que el gobierno estaba pidiendo para poder gobernar. El gobierno dice, bueno, a ver, yo para gobernar necesito que me aprueben esta ley, y no se la aprueban, es complicado. Ahora, con el mismo criterio te digo, ¿y cuál es la solución de acá en más? ¿Es agarrarnos, pelearnos, decirle ustedes son unos delincuentes, esto, el otro, demás, ya? Porque tenemos que seguir conviviendo si estamos en la misma casa. No sé cuánto tiempo podemos convivir con ese nivel de agresividad. Bueno, te tomo esta cuestión que decías al principio de darle las herramientas al gobierno para que pueda gobernar. Esto no es algo que se tenga que hacer a pie juntillas y con los ojos vendados. Yo, en mi posición, siendo supuestamente, imagínate que soy oposición,
no lo haría a ojos cerrados por el hecho de que ha ganado las elecciones y hay que darle apoyo, porque puede ser el camino a una tiranía de la mayoría y al gulag soviético, o sea, no es cualquier cosa. El tema es analizar por qué, y lo que está pidiendo Javier, que es lo que yo suscribo, es justamente esto, es devolverle la vida a los ciudadanos, su libertad, y bajar el nivel de gasto estatal que hoy lo tiene al ciudadano trabajando en una especie de esclavitud moderna. El 70% de lo que hace y produce en el día se lo roba el Estado. Eso por un lado. Por el otro, que me decías vos, ¿cómo se sigue adelante respecto del diálogo? Entonces, si escarbás un poquito en parte de la oposición que habla del diálogo, y que se ceda un poco y que se negocie, esta palabra de negociación, por supuesto dejando de lado cualquier negociación espuria, la traducción de eso es: ¿qué tenés para darme? Esa es la política tradicional, apunta a eso, o cargos o fondeo, y no se comprende que lo que se necesita acá de forma urgente para resolver el tema del sector privado y sacarle el peso del Estado, porque en definitiva todo lo que crea producción, crecimiento es en el sector privado. El Estado, y esto es muy importante, quizás no se entiende, el Estado siempre consume capital, siempre malasigna recursos, aunque sea con las intenciones más nobles, incluso en la educación, en la salud, porque recursos del mercado, que el mercado somos todos, es la gente, no es ningún ser maligno ni diabólico, que asigna por sus preferencias cómo deben ser asignados los recursos escasos. Entonces, esto no quiere decir estar en contra de la salud y la educación, que generalmente se pone a quienes criticamos esa malasignación de parte del Estado, que siempre la va a tener, que nos ponen en las antípodas y dicen: este tipo está en contra de la educación, está en contra de la salud. No, justamente el problema es darle el monopolio de la salud, de la educación al Estado, y crearlo y ponerle el mote de derecho, porque esa es la forma de pulverizar la salud y pulverizar la educación. Entonces, quizás la gente, si cree, como de hecho todos creemos, que la educación es la columna vertebral de la civilización y la salud es lo que nos ha llevado a tener bienestar, y justamente esta cuestión de los promedios y expectativas de vida a que se superen, es a partir de cómo se asignan esos recursos. Entonces puede ser que la gente quiera asignarlos en esa dirección, pero de forma distinta, con distintas dinámicas, distintas proporciones, distintas modalidades de educación, y no a través del vértice político que te dice qué es la educación y lo hace obligatorio. Mismo esta cuestión de los artistas, que es un buen ejemplo, porque lo has escuchado, por ejemplo, a Suar, que dice que es un derecho. Entonces se ponen como en un nivel superior los que están en la parte de la cultura y el arte, que es algo, justamente un factor civilizador importante, y no es que estemos en contra de la cultura, es que no hay derecho que unas personas se crean superiores y mediante un pseudo derecho obliguen al panadero, al verdurero y al bicicletero a financiar la cultura, porque todos nos dedicamos para subsistir a vender bienes y servicios a otros. Esa es la forma que subsistimos todos. ¿Qué derecho hay que otros se pongan a través del Estado a decir que tienen un derecho que hace que el Estado le meta las manos en los bolsillos al vecino para financiar la cultura? Si son buenas tus películas, si son buenas tus producciones artísticas, tus pinturas y demás, tenés que ofrecerlas al mercado como hacés vos cuando te despertás a la mañana para ofrecer un servicio informativo en la radio, como hace el verdulero y el bicicletero. Gente que no tiene poder de lobby para pedirle al gobierno que robe por ellos. Está bien. Ahora, Berti, esos argumentos que son absolutamente lógicos, razonables, y en muchos casos los comparto y demás, chocan contra una realidad que hay buena parte de la Argentina que culturalmente no es así, y con eso hay que lidiar y hay que discutir todos los días. Y quizá en algunos casos tengan razón los otros también. A lo que voy es, y te voy a hacer la pregunta muy directa para que se entienda perfecto lo que quiero preguntar. ¿Vos crees realmente que diciéndole que son unos delincuentes vamos a poder avanzar? Bueno, es el estilo que ha traído Javier y lo ha llevado hasta acá. Cada uno tiene sus formas. Yo no tendría esas formas, aunque admito que en definitiva es la realidad que nos trajo hasta acá, pretender eso. Porque la verdad que ha sido todo producto también de meterle la mano en los bolsillos a la gente, o pretender kioscos
y la resistencia de esto es justamente los kioscos políticos que hacen a la pobreza. Entonces, ¿qué justificación hay que la política que se hacen los señoritos con corbatas italianas y demás, decir, ¿cómo me decís de delincuente y demás, y se rasgan las vestiduras? Pero la realidad que tienen una cálula, una vía sanguínea a la productividad argentina del laburante que se levanta a las 4 de la mañana, que tiene 3 trabajos y así todo es pobre. Entonces hay que ponerlo en esa perspectiva y es desesperante y quizás las expresiones de Javier se debe a eso. Claro, pero yo no te lo planteo Berti, yo no te lo planteo ni siquiera desde el punto de vista moral, si está bien o está mal, desde la ética, la moral, qué sé yo, no sé, porque ahí sí entra la discusión, bueno, él es así, qué sé yo, y la explicación que vos das. Te lo planteo desde el punto de vista práctico. Tenés que convivir con esa gente, por lo menos 2 años, porque hasta la próxima elección legislativa tenés 2 años de esta composición del Congreso. Hay que convivir y hay que convivir de la mejor manera posible para que la Argentina crezca. Y yo no veo mucha chance de convivencia, entonces, bueno, vamos a un enfrentamiento y que gane el más poderoso. No sé en qué va a terminar esto, pero de vuelta, la realidad a mí me parece desesperante que pasen, no los días, los segundos donde va cayendo gente y familias enteras en la pobreza a medida que pasa el tiempo, porque la inercia del naufragio irrealista está y la gente se está ahogando y necesitamos respuestas rápidas. Entonces, a mí me resulta desesperante e inmoral que gobernadores que han puesto incluso en duda su palabra, porque esa es otra cosa, en la política no le falta nada, no solamente vive de la gente, sino cuando se pretende dialogar, que es lo que está sugiriendo vos, se dice, bueno, vamos en este camino, porque cuando uno se mete en procesos legislativos sabe que va a ganar y tiene los votos. Y cuando se empieza a votar y ves que la cosa no está dando el resultado, vas a un cuarto intermedio, juntás a la gente y decís, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Y resulta que es un chantaje porque quieren negociar, entre comillas, más, que en definitiva es eso. Es el chantaje para decir, bueno, mandame fondos o dame cargos. Entonces, la Argentina está en una oportunidad única, que yo no sé cómo es la forma de conducir a esto, pero rápidamente tiene que cambiar. A mí realmente me desespera eso, al margen de la cuestión de la forma. Digo, ¿cómo llegás a una persona donde decís, estás hablando, vas por la forma? Vamos a decir, muchachos, yo acepto modificaciones y no se puede decir que el Poder Ejecutivo no ha sido atento a las críticas, los comentarios y los factores superadores que ha tenido la ley y los ha incorporado y ha sacado muchas cosas que se le han sugerido. Entonces, ¿qué más? ¿Vamos a seguir podando esto? Como yo decía muy al principio, tengamos cuidado porque venimos a la política por el contenido, no por sacar la ley, como sugerían algunos diputados que decían, muchachos, saquemos la ley, negociemos, tengan la apertura. Bueno, ya se tuvo la apertura, pero ¿qué pretendemos? ¿Entregar un proyecto que es un B8 y nos dan un Fiat 147 a gas? En definitiva, el contenido es importante, porque el contenido va a ser el motor impulsor de la reactivación que tanto necesitamos para mejorar los salarios, que es a través de las inversiones. Sí, está bien. Pongamos que toda la razón está de tu parte. Coincido en casi todo lo que decís en este último tramo de tu discurso, pero supongamos que toda la razón esté de tu parte. Se me ocurría esta parábola. Vos vivís al lado de un vecino que te vive tirando basura del otro lado de la tapia, te la tira a tu terreno, ¿no es cierto? Te vive tirando. La razón la tenés vos. Ahora, el vecino vive ahí. ¿Y vos qué vas a hacer? Tenés que enfrentarte al vecino y decir, con vista a que durante 2 años el tipo, si vos lo puteás, te va a poner el auto en el garaje, o vas a tratar, por más que vos tengas razón y el otro sea lo que sea, vas a tratar de discutir y charlar y llegar a algún entendimiento. Yo no digo ni que una cosa o la otra sea lo bueno, pero digo, tenés que tomar esa decisión. O te peleás o negociás. ¿Qué decisión es la que tomará el gobierno? Bueno, lo que le queda es un muy buen ejemplo, pero yo, haciendo ese paralelo, te digo, te empieza a tirar basura por arriba de la medianera. Vas, le tocas el timbre, hablas, el tipo te quiere negociar con otra cosa, sí, bueno, pero vos no me podaste tal cosa, bueno, vas y se lo podás, en línea al paralelo justamente a la sí, entiendo. De la ley particularmente. Sí. Recurrís a todas las cuestiones y cuando te das cuenta que es una persona que nos ha pasado a todos, que nos hemos encontrado con este tipo de gente, que no es buena negociadora. ¿Por qué?
porque no quiere ceder absolutamente nada y quiere mantener el statu quo, en este caso de la política, y ha pasado, me ha pasado a mí en mi vida de actividad privada, gente que sí, con este tipo no se puede negociar, y la verdad que es un mal negociador porque no cede en nada y siempre está buscando el costadito para diezmarte alguna cosa y sacarte y sacar provecho, entonces te das cuenta que no hay forma de negociar. Entonces, ¿qué tiene Javier con 38 diputados? Es en definitiva decirle a la gente, muchachos, de mi parte hice absolutamente todo. Me junté con equipos de trabajo para tener esta ley, este DNU, pero de meses antes se venía trabajando de las PASO y de las elecciones, de una fuerza política que por primera vez se sometía a un proceso electoral a nivel nacional, que uno dice, bueno, ¿qué puede sacar? En una primera instancia, un 2%, un 5%, así todo. Javier dijo, si me meto en esto, tengo que pensar que puedo ser presidente, con lo cual lo ha tomado con una responsabilidad fenomenal, no perdió tiempo, a los 10 días de que asumió el gobierno, presenta todo esto de un trabajo que no tenía por qué hacer, y generalmente en la política no se hace, es una carrera electoralista para ver si se llega y después se ve con qué equipo se trabaja, con qué leyes, y se pierden 2 años. O sea, el Poder Ejecutivo hizo todo. Ahora la cuestión es decirle a la parte de la política que se resiste, muchachos, hice lo que vos me dijiste, esto lo cedí, sé que estoy diezmando en esta parte, pero bueno, te lo tomo, lo veamos más adelante. Pero siguen pechando, y encima cuando dice, sí, fenómeno, no te voy a tirar más basura, entonces vas al recinto a votar y te vuelve a tirar otra bolsa de basura. Entonces, ¿qué haces? Esa es la pregunta que hago yo. Así es. Berti, muchas gracias, muy amable. Bueno, un abrazo. Un gusto. Gracias Que andes bien, hasta luego.